Esta es una clase de introducción a la programación nodal, particularmente de Touch Designer, pero en algún momento será en futuras clases de otros lenguajes. Antes de meterme con Touch Designer o lo que sea que vayamos a ver, me gustaría hacer estas aclaraciones porque me parece tan bueno, que es la idea de distinguir entre lo que es la programación de alto nivel y la de bajo nivel. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con alto nivel o bajo nivel? A lo cerca que estamos del humano, o corríjanme mis colegas también si me equivoco en los conceptos, ¿no? O lo cerca que estamos de la máquina, ¿no? Entonces, una programación bajo nivel es una programación en la cual escribimos unos y ceros, ¿no? Llamémosle. Y una programación más alto nivel es una programación en la cual podemos usar palabras más cercanas a nuestro idioma, más cercanas a lo que nosotros manejamos. Estamos por ahí, esa es una idea bastante sencilla, pero bastante interesante. Nosotros ya estamos familiarizados con Processing, ¿no? Que es programación, si bien es escrita, es una programación de bastante alto nivel en comparación con otros lenguajes. En los teóricos ya hemos visto que se encarga de resolver un montón de cosas que otros lenguajes hay que hacerlo a mano. Entonces se nos vuelve más humano. Por eso también Processing tiene esta virtud de ser un lenguaje eh, para la educación. Pero más alto nivel todavía, más cerca de lo que es el lenguaje más humano o más intuitivo, tenemos lo que en algún momento se me ocurrió bautizar como la Santísima Trinidad de los lenguajes de programación nodal, orientadas a lo visual. Después tenemos lenguajes de programación nodal que están más orientados al sonido, ¿no? Entonces tenemos, bueno, en el centro tenemos 4V. Me gusta detenerme a mostrar estas cosas para que se entienda un poco por dónde va. Tenemos cable GL, que es otro. Y finalmente tenemos Touch Designer. Hay un montón más, pero estos son los tres principales, a mi parecer, o a mi totalmente arbitrario gusto. Cada uno tiene sus fuerzas y sus debilidades. Eh, Cable GL, por ejemplo, es un lenguaje que es multiplataforma porque es web, se puede exportar, es open source, es gratuito. Bueno, eso, el hecho de que sea web lo hace maravilloso. Forbi es increíblemente poderoso, pero por ejemplo solamente es para Windows hasta cierto punto, pero es para Windows. Y Touch Designer es igualmente poderoso, quizás. No es open source, pero no es gratuito. Tiene una versión gratuita que es la que vamos a ver ahora. Es multiplataforma para Windows y para Mac, no para Linux, y tiene sus propias lógicas. Una de las cosas que empezamos a ver es que si bien son los tres lenguajes de programación, no sé cuál es la palabra, framework de programación, entornos de programación, cada uno tiene cierta lógica. Y esto es una de las cosas que pasa cuando empezamos a programar en lenguajes de más alto nivel. Corríjanme los que saben más que yo. Empezamos a tener que adaptarnos a los caprichos o a los criterios de la persona que los hizo. Eh, ya veremos en su momento, en otras clases, en otros años, no sabré cuándo, cable GL se lee de una manera y la información fluye de una manera y las cajas que se usan son unas. Eh, lo mismo pasa con 4B, que va de una manera de un lado hacia otro y otro tipo de fluir de información. Y lo mismo pasa con Touch Designer, que tiene otro recorrido. Entonces, una de las primeras cosas como estrategia que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con programación nodal es detenernos a tratar de entender, digo caprichos de una manera muy liviana, ¿no? No lo digo así de una mala manera, pero de cuáles son las cosas que en algún momento el que lo hizo dijo, esto va a ser así porque a mí me resulta más fácil. En ese sentido, hay muchas cosas que a veces son porque sí y ahora vamos a verlas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay algún mínimo feedback visual o sonoro? En Yo fin. te sigo, Lisandro, yo te sigo perfectamente. El Gracias. resto no importa. El resto no importa. Chiste, chiste. Bien. En toda esta movida de cosas, en todo en este universo, cada uno tendrá para cada cosa unos favoritos, pero lo que es innegable, como dijo Dani una vez en un almuerzo, cada software, cada plataforma es tan poderosa como la comunidad que tiene. Y en ese sentido, el rey innegable es Touch Designer.
Touch tiene muchísima data online, mucha gente que está haciendo carrera de youtuber a fuerza de dar tutoriales de Touch Designer, o es el más establecido en ese sentido. Entonces, aunque sea, a mi parecer, quizás uno de los que son más arbitrarios con algunas decisiones, es el más accesible porque es muy fácil encontrar tutoriales y muy fácil acceder a data. Por ese mismo motivo, no me voy a poner a hacer un tutorial muy exhaustivo de cómo trabajar con Touch en este caso, porque hay tutoriales mucho mejor explicados y mucho más largos dando vuelta en las redes como para detenerme. Particularmente, esto después quizás podría ser un PDF que acompañemos. El que más me sirvió a mí es el de un cordobés, si no me equivoco, cuyo nombre artístico es Yo Perro, Javier Casadidio. Tiene este tutorial de 2 horas que para mí fue la posta a partir del cual lo logré al final entender Touch Designer. Yo venía de Forvin mucho más duro, Touch al fin me lo hizo entender Yo Perro, a quien le tengo muchísimo agradecimiento por eso. Es un tutorial de 2 horas donde va a explicar básicamente las mismas cosas que yo, pero probablemente de mejor manera. Entonces tenemos a Yo Perro, tenemos a Tolch. Tolch es un gran artista del touch designer también argentino, que también tiene un montón de tutoriales. Alguien mucho a quien seguir, está también produciendo mucho contenido. Enneagrama, es una chica de Buenos Aires, de Cava, que también ahora se largó, siempre tiró mucha data en ciertos foros, en ciertos grupos, pero ahora se largó a hacer tutoriales y están más que accesibles para seguir. Y finalmente tenemos a los de Interactive and Immersive, que son unos, creo que son norteamericanos que tienen armado como, bueno, tienen 500 videos acerca de tutoriales de Touch Designer y tienen armado ahí como una especie de gran canal con un montón de data. ¿Estamos por ahí? Entonces vamos a instalar y usar Touch y una primera aproximación. Lee, está buenísimo la referencia de artistas y colegas que presentaste y me permito intervenir en algo que me diste la idea, que en el Espacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, está expuesto en el piso 6 una muestra de arte electrónico de 3 salas, está buenísima las 3 salas, la super recomiendo, pero en una de las salas hay obras de Tolch y por eso lo recordé donde se puede ver un poco estas tecnologías que vas a explicar hoy aplicadas a un espejo transformante, a una pared interactiva con LIDAR y otra pared más interactiva con el celular. Son como 3 paredes, una habitación que nada, súper recomiendo y que creo que lo estamos viendo en este momento, ¿no? Es exactamente esa, la mostramos en su momento cuando largamos la consigna, pero hagamos de cuenta que no la vimos. Hay alguien escribiendo en pantalla con Zoom, lo que me divierte mucho. Em, Piso 7, claro, por las dudas, no 6. sí, Gracias, eh, Emi, gracias. bueno, esa que vemos La, ahí la ahora mismo. muestra, perdón, la muestra se llama Rituales Tecnológicos 2. Y si van al ex CCK a ver eso, aprovechen también de ir al segundo piso que está la muestra sobre soberanía, y no me acuerdo cuánto es el nombre, de Jamin Adler. Y en la sala inmersiva, creo que también acá tanto aparece una obra de Tolch algunos días. Y otros días aparece una de Juan Pablo Ferlat que también recomiendo. Y listo, terminamos la recomendación. Está muy bien, yo creo que hay que valorar y hay que recomendar artistas, sobre todo en estas cosas que hacemos, laburamos mucho en la comunidad, entonces, de hecho, nos juntamos con varios colegas y fuimos todos en modo hinchadas, con banderas, a saltar al grito de Tolch, te queremos un montón. Nos fuimos como unas pizzas, después, muy, muy lindo todo. Tenemos a Tolch, tenemos a Yo Perro, tenemos a Enagrama y a nuestra queridísima amiga Dana Cosi, a quien también le debemos muchísimo amor y respeto. Bien, vamos a cerrar cositas, ya mencionadas las cosas necesarias. Como decía, Touch Designer no es un software libre ni gratuito. Me está molestando esta cosita de ahí, pero bueno. Es un software que es pago, tiene un costo que a priori puede parecer
exagerado, pero bueno, los software especializados de nivel comercial valen estas cosas. Pero tiene una versión no comercial con algunas restricciones, como por ejemplo no podemos trabajar con resoluciones más grandes que 1280 por 1280 y algunas cositas se pierden, pero es completamente funcional para el 99% de las cosas que nosotros usamos. Se maneja con una licencia, nosotros venimos, nos registramos en la página de Touch Designer, y activamos keys, activamos licencias, ¿no? Creo que se nos da 10 licencias gratuitas. Una vez yo les escribí, les pregunté muy preocupado porque soy una persona que le encanta formatear la computadora. Eh, Eventualmente me dijeron, cuando se te acaben las licencias vemos, de última te lo renovamos o ya, o bueno, en el peor de los casos nos hacemos otra cuenta con otro mail y listo. Pero es algo que está contemplado. Entonces, venimos a descargar. La página es Derivative, son los que lo hacen. Descargamos la última versión, lo instalamos y cuando lo instalamos nos aparece un cuadro de diálogo en el cual tenemos que poner nuestro usuario, nuestra contraseña y se llama generar clave y con eso ya lo tenemos funcionando. ¿Estamos hasta ahí? Cuando lo abrimos, lo primero que nos encontramos es este lío de cosas, ¿no? Touch Designer funciona con lo que el concepto de network, en otros programas se llamará patch, en otros programas se llamará no sé qué. Ellos lo llaman network, lo llaman red, ¿sí? Esto es nuestro editor de la red. Acá tenemos una paleta de componentes que ya trae, componentes son los nodos, esto que vemos acá es un componente, esto que vemos acá es un componente, esto que vemos acá es un componente. Son los nodos con los cuales vamos a trabajar. Hay otros, Forvil le dice nodos, Storydesigner le dice componentes, no sé quién le dirá de otra manera, pero es eso, empezar a entender que ese es el vocabulario que ellos usan. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, acá a la izquierda tenemos la paleta de componentes, que es una cosa de componentes complejos ya armados, que hacen distintas funciones, y si no tenemos nosotros para agregar los componentes más básicos a partir de los cuales vamos a programar. ¿Sí? Bien, arrastramos con el botón izquierdo, con el botón derecho arrastrando seleccionamos más de una cosa, borramos con suprimir, seleccionamos, borramos con suprimir, control Z, recuperamos cosas. Son las cosas que por tontas que parezcan, son las cosas que me hubiera gustado saber a mí en algún momento cuando lo empecé. Bien, decía, tenemos paleta de componentes a la izquierda y más importante aún, tenemos un tablero de propiedades que son las propiedades de cada uno de estos componentes en la medida que vamos seleccionándolos, ¿no? Se puede ver que yo selecciono uno y tengo cosas, ¿sí? En el caso de Touch Designer, la información va siempre de izquierda a derecha, ¿no? En las cajas la información entra, y con la ruedita hago mouse, por si no era obvio. La información entra por la izquierda de las cajas de los componentes y sale por la derecha, ¿no? Lo último que va a haber siempre es lo que está a la derecha. Cuanto más a la derecha en este hilo de cosas, más es lo último. Tengo una ayuda de memoria acá, que me sirve para ver por dónde iba la data. Bueno, voy a borrar esto. Vamos a tratar de hacer algún ejemplo para que se entienda. Nosotros lo que hacemos es en Touch, hacemos doble clic o presionamos Tab y nos aparece lo que es el menú de creación de operadores. ¿Yo dije componente ahí? Bueno, operadores. Se me mezclan porque los componentes son conjuntos de operadores y los operadores son los puros. Lo primero que vamos a reconocer en Touch, que es lo que primero confunde en muchos casos, es que tenemos como paletas por colores. Si pueden ver acá. Cada paleta de color, cada grupo de operadores de componentes del mismo color, indican que ese tipo de información es similar. ¿Sí? Tenemos los componentes top, que son, voy a hacer zoom, se ve ahí.
Los componentes top que responden a El, operadores de el Zoom texto. acá no está, digamos, valga la redundancia, el Zoom no está funcionando acá en el Zoom. Mira, O bueno, sea, es acá lo grande. vemos, seguimos viendo el mismo tamaño. Me instalé un cosito para hacer zoom, pero bueno, entonces me quedo en esto. Top responde a Texture Operator, son operadores que trabajan sobre texturas, sobre colores, sobre imagen, sobre todo lo que tenga que ver con ese mundo. Esta es la parte más como que nos tenemos que acostumbrar a manejar. En la idea de los distintos familias de operadores. Chop responde a channel, a canal, a información que por lo general es sonido, por ejemplo, información numérica, información constante, ¿no? Como un cable de electricidad, ¿no? Texture, llamémoslo que son cables de video y acá estamos hablando de cables de sonido, si querés. Lo que son los SOP, que son Surface, que son los modelos 3D, ¿no? Esferas, puntos, em, operaciones sobre esas cosas, cubos, transformaciones en el 3D o las cosas que responden a todo este mundillo. Te hago una pregunta, Sí, Lisandro. Chop, que decías, esta idea del número de canal, estamos hablando también como de información que va corriendo en tiempo real, como un número que está indicando algo, una señal sería. bien, sí, es una señal, está bueno que hayas hecho esa pregunta, todo corre en tiempo real, me quedé en eso. Una de las cosas que tienen los lenguajes de tonodales es que todas las cosas son en vivo, ¿no? Estamos acostumbrados a las cosas como processing que escribimos, tocamos control R y se transforma. La mayoría de estos lenguajes nodales son en tiempo real, cada modificación que hago se va viendo en vivo. Y el chop particularmente, más allá de que todos transmiten eso, es información, volviendo a tu pregunta, por eso le hacía la analogía como con el audio, es algo constante que está sucediendo y es permanente, ¿no? No sé si se responde por ahí. Em, Sí, puede, perfecto. puede ser sonido, puede ser OSC, puede ser, bueno, la entrada de un joystick, ¿no? Ese tipo de datos. Em, bueno, SOP, que son los de Surface, que son las cosas que van del mundo del 3D. Mat, que son las cosas del mundo de los materiales en el 3D, ¿no? Entonces acá es donde van las texturas y esas cosas. Y DAT, finalmente, que son los que responden a lo que es tablas de datos, archivos XML, archivos de texto que tienen Python, por ejemplo, para ser ejecutado, las cosas que son más a nivel programación. Personalmente, por el tipo de uso que le doy yo, me meto muy poco en DAT y aprovecho lo que esté y listo. Y después custom son los que nosotros armamos y mandamos. Finalmente, los comp, estos negros, son, como decía hoy al principio, los componentes ya creados son otros componentes, estos son hechos por los de Derivative, ya creados porque tienen ciertas complejidades y acá tenemos, por ejemplo, los que son del mundo del 3D, que tienen que ver con la luz, perdón, que tienen que ver con la luz, con la cámara, con geometrías, con cosas muy particulares, paneles para hacer nuestras interfaces, botones, faders, cosas por el estilo. Otros que tienen que ver con la forma en la que trabaja el sistema, con el manejo de las ventanas y cosas por el estilo. Y los de Dynamic, que son los que tienen que ver con la simulación de física y fuerzas y cosas por el estilo. Otra pregunta, Lisandro. Sí, por favor, me sirve ¿Hay para alguna, también. hay alguna diferencia entre los comp y los otros? O sea, los que figuran como op al final, que parece que son operator, me imagino. Sí. ¿Funcionan como si fueran primitivas y estos comp serían como funciones? Podríamos pensar lo que son como funciones, son operators, operadores que tienen cosas adentro y tienen varios conjuntos de cosas y son como más establecidos. De hecho, si por ejemplo abro un geometry, ahora les voy a mostrar, fíjense lo que pasa, yo si hago zoom a un nodo, entro. Y bueno, el geometry tiene solamente una geometría, en realidad en este caso, pero ven que tiene un SOP en este caso, adentro. Justo este en particular no tiene nada interesante.
Si nos vamos a un button, que es un botón, cuando entro tengo varias cosas, ¿no? Tengo DAT que hacen programación en Python, que sirven para programar los estados, el objeto botón que veo afuera y unos chop que son los que definen lo que va a salir, ¿sí? No sé si por ahí responde. Pero entonces los otros, los que dicen op, como los top, los chop, ellos no tienen nada dentro, son primitivas, digamos. Son primitivas, sí, si querés ponerle son Bien, funciones primitivas. claro. O sea, Otra cosa, esos no te pueden meter adentro, en cambio los comp son módulos con operadores de estos adentro. tal cual, ven que yo hago zoom, 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 zoom y no entro. Perfecto. Eso respondí mi pregunta, gracias. Acá tenemos otras composiciones que tienen, pero estas son como, llamémosle accesorios, son cositas como más complejas que no hacen más a la programación, son más como herramientas ya armadas. Nosotros podemos hacer nuestros propios comp, agrupando cosas y metiéndolas, pero bueno, ahora vamos a ver cómo si es que llegamos y si no, no importa, porque está lleno de tutoriales para eso. Lo importante para mí es sobrevivir a nuestro primer encuentro. Entonces vamos a hacer la cosa más básica del mundo como para ver qué pasa. Yo hago doble clic, vamos a agarrar un top que es de texturas, vamos a agarrar un top que dice Movie File In, ¿no? Fíjense qué curioso que hay algunos que son más oscuros que otros. Los que son más oscuros significa que son solamente, tienen salidas y no permiten entradas, ¿no? Entonces si yo pongo un Movie File In, no tengo la posibilidad de conectarles entradas, solamente tengo la posibilidad de sacar cosas. Voy a agarrarlo, me vengo acá. Eso quiere eh, decir que son fuentes, en el fondo. Son claro, fuentes de información. son generadores, sí, fuentes, tal Claro, que cual. no transforman cosas, reciben, Exactamente. generan. Perfecto. Em, vengo acá eh, y elijo, me voy a videos, em, mi video VJ, vamos acá, pongo esto, lo abro y se reproduce, ¿no? Ahí en teoría tengo la red más básica que puedo hacer, que es un operador levantando una textura, un video, y se reproduce. Ahora, fíjense qué pasa. Yo puedo reproducirlo para un lado, para el otro, puedo cambiar la velocidad. Y acá abajo vemos una línea de tiempo que también me permite algo curioso, pero algo muy interesante con respecto a otros entornos, que es que tenemos una línea de tiempo que en el 90% de las veces no es útil para nada, pero sí es muy útil para poder detener todo. Pues hay muchas veces, por ejemplo, cuando nos mandamos alguna macana y sobrecargamos el sistema que están dando a medio fotograma por segundo, que queremos hacer clic en algo y no funciona, toco la barra espaciadora o toco play y se reproduce. En algunos usos más avanzados, por ejemplo, podemos hacer que la reproducción de esto esté anclada a esta línea de tiempo, que nosotros podemos determinar el rango, por ejemplo, y que todo funcione en una sincro perfecta, que es algo que se usa mucho para shows. Si no, en el 90% de los casos esto no lo tocamos y funciona todo autónomamente. Entonces, yo, por ejemplo, podría agarrar, vamos a hacer algo, tengo mi cámara, pero puedo ponerme esta cámara acá, un segundo, tuqui. Bien. Puedo agarrar, por ejemplo, hago doble clic de vuelta, agarro un dispositivo de entrada de video, voy a mi panel de propiedades, con la P activo, activo o desactivo el panel de propiedades, elijo mi cámara, que en este caso es esta, después de muchas. No, no era esta, perdón, era esta. Y ahí tengo el celular funcionando como cámara, ¿no? Y por ejemplo, podemos sumar estas dos fuentes de video. Puedo, por ejemplo, poner un operador que se llama multiplicar o un composite que es para hacerle distintas operaciones, como por ejemplo multiplicar también. Y fíjense lo que hago. Me vengo acá al puntito este, arrastro, me vengo acá al puntito este, arrastro. Y en este caso está dando una multiplicación de estas dos cosas, ¿no? Yo podría venir acá, selecciono el componente este
Pongo a adicionar y adiciona, puedo, bueno, las operaciones de video que hacemos siempre que tanto me gustan los modos de fusión. Entonces ya empezamos a tener ciertas complejidades, ¿no? Una de las primeras cosas que me hubiera gustado saber a mí, que gracias a Dana me lo respondió, pero entré en pánico y me costaba entrarle, es el truquito de que si nosotros nos paramos sobre un componente y tocamos botón derecho, tenemos, aparte de los parámetros, aparte de una ayuda de Python que nos muestra cosas muy específicas del componente o del operador, una ayuda más teórica de lo que hace cada cosa, tenemos un snippets. Snippets son pequeños conjuntos de, ¿cómo sería la palabra? Ayúdenme. Como machetes, ¿no? Me sale la palabra, tengo los machetes. Entonces, vengo acá, pongo snippets y me abre la hoja, el cheat sheet, la hoja de machetes, en los cuales tendría que tener algo acá. No sé por qué esto no está. Entonces tengo el machete de cómo se usa el composite, ¿no? Incluso distintos casos de ejemplos. Y si yo quisiera, si hubiera algo más complejo, yo podría seleccionar todo, control C, cierro esta ventana, control V y me lo traigo. Esta es una de las cosas más lindas del mundo de la programación nodal. Así como nosotros podemos, cuando escribimos código, entramos a Stack Overflow y copiamos un código, lo pegamos o le preguntamos a ChatGPT. La programación nodal tiene esto de que los ejemplos mismos son interactivos. Yo podría venirme al snippet de vuelta de esto y acá mismo me fijo qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo adicionar o lo que sea, ¿no? ¿Estamos por ahí? Sí, perfecto. Y son ejemplos editables, digamos, con todo lo que implica esa potencia, ¿no? Tal cual, porque sirve mucho. Una de las cosas que por lo menos a mí me pasa siempre es cuando empiezo, investigo un programa. Entro a lo básico de esto y después es un día capaz que una noche estoy ahí, no sé, tomando una cerveza o escuchando música y me pongo uno por uno a ver qué hace y a probar cosas y a probar cosas y a probar cosas y empiezan a salir cosas, valga la redundancia. Entonces, fíjense, a ver, voy a mirar un segundo el machete a ver por dónde vengo. Paleta de propiedades es esto, fíjense que esto tenemos distintas pestañas, cada una nos va a dar cosas. Generadores, salgo en pantalla tomando un mate. Bien, fíjense, acá pasa algo raro. Vamos a limpiar un poco esto. Le voy a llevar, ¿no? Por ahora no. Esta es una de las cosas, perdón la persona que después en un futuro esté viendo esto, que en un principio me hacían enojar de Touch Designer, ¿no? Yo quiero conectar esto con esto y es fácil. Conecto el cablecito y lo conecto, ¿no? Mando el cablecito, incluso si lo piso lo reemplaza y me hace eso. Ahora, fíjense que acá empiezan a pasar cosas como que no hay un cablecito, hay una flecha de líneas de punto que va volando y entra, así, medio random. Y ahí ya decís, ¿cómo puede ser? Una de las primeras cosas que pasan es que, obviamente, yo no puedo conectar la salida de un chop que da valores numéricos a un lugar que tenemos una entrada que es una textura, ¿no? Vamos a desconectar esto, botón derecho. Entonces, no puedo hacerlo porque no hay forma. ¿Qué hace eso, no? Entonces, acá empieza cuando no es tan intuitivo y uno tiene que aprenderse que la gente que hizo, en este caso, el Toy Designer, pero en otros casos era otro programa, tomó ciertas decisiones. La gente tomó la decisión esta de que yo puedo meter los datos de en este caso, un chop, que es lo más común, a un top, que son los violetas, que son los de textura, referenciando ese dato. Entonces, fíjense estoy en esta, ¿no? Que veo que se mueve la banana. Si vengo acá a transformar, veo que tengo un canal que es verde, que se mueve de una punta, un valor a otro, ¿no? No lo puedo sumear, porque ya vimos que no se puede. Pero fíjense que yo vengo acá y dice Translate LFO1, que es este operador.
el FO1, dos puntos canal uno, ¿no? Entonces yo acá podría también, de la forma más incómoda de la vida, poner el FO1, dos puntos, chan uno en mayúsculas no. El FO1, dos puntos, chan uno. Y si toco Enter, no pasa nada porque en algo le erré. Acá me aparece esta crucecita, aprieto y me dice que hay un error de sintaxis. Bueno, son cosas de la vida. Voy a copiar esto, voy a pegarlo acá y no pasa nada. Bueno, una, un tropezón no es caída, les voy a mostrar el método más real que usamos. Bien, acá empiezan los caprichos, ¿no? Digo caprichos, insisto, de una manera muy liviana. Si nos fijamos, todos los nodos tienen ciertos componentes, todos los operadores tienen ciertos componentes en común. Esto, por ejemplo, que es bypass para mutearlo. Estos son lock, por ejemplo, para que yo no pueda accidentalmente modificar su valor, etcétera. Y este que dice Viewer Active, que es para que el contenido sea interactivo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, meter el valor de un chop dentro de, en este caso, un transform, aprieto en la crucecita, vieron que pierdo toda la información y ahora el mouse cambia, ¿no? Entonces yo puedo agarro este valor y lo arrastro acá. Y me pregunta si quiero exportar, referenciarlo o poner el valor que está ahora. La verdad, en el 99% de los casos creo que nunca vi un ejemplo en el cual sea otra cosa que referenciarlo. Lo referencio y ahora está funcionando referenciado. ¿Ven cómo está haciendo esto? ¿Me siguen por ahí? O sea, Esto Sí, referenciar, perdón, Emi, te escucho, dale, dale. no, no, para desambiguar, referenciar en este caso es conectar, básicamente. tal cual. En realidad no es conectar porque conectar lo conectas por acá. Referenciar es porque en realidad está. Bueno, ¿ves cómo en realidad es esto? Esto responde a la sintaxis de Python. Entonces, si yo pongo OP, paréntesis, comilla, LFO1, chan1, estoy haciendo una referencia al valor chan1 del LFO1 y estoy levantándolo en tiempo real. No sé cómo acá aparece así, acá aparece así. Yo siempre lo he visto así y por eso no me estaban dando cuando lo quería poner. Sí, yo pensaba, buscando la metáfora con los lenguajes que venimos trabajando en las cátedras de programación de multimedia, que es una variable, ¿no? De alguna manera estás poniendo ese valor Estoy variable llamando a esa variable, numérico. tal cual. Estás llamando a esa variable a diferencia del flujo de datos de cables, que hay datos más complejos que un número, ¿no? No siempre digo, Totalmente. Totalmente. imágenes, píxeles, cosas. Acá ahí está la noción de variable, de hecho está ocupando el lugar de un parámetro dentro de ese panel derecho, ¿no? Tal cual, ¿no? Cuando laburamos con objetos en processing, que teníamos objeto y le pedíamos a mi caminante.x y nos devolvía un valor que después lo usábamos para otra cosa, acá estoy pidiéndole el valor chan1 a el objeto lf1. Eh, bien. Esto responde a... vamos a borrarlo, vamos a hacerlo de cero porque me resulta incómodo. Hago así, tuki, lo tiro ahí, referenciar y ahí lo tenemos más como lo encontraríamos normalmente. Como esto responde a la sintaxis de Python, yo por ejemplo puedo poner por 0.1, entonces lo mismo. En translate en Y de esto va a responder a esto, ¿no? Al LFO, pero mucho más lento, ¿no? Apreté Enter y vemos cómo responde de otra manera, ¿no? Se ve ahí. O lo vamos a poner para que sea más fácil de ilustrar, lo pongo muchísimo más rápido. Vamos a ponerlo en 11. Se me descontrola. ¿Podrías, tengo una consulta, Alessandro, ¿podrías poner otro generador de esos de tipo chop y sumar dos en el parámetro? O sea, sumarle a este y sumarle el otro. Mirá, estoy casi seguro que sí. Vamos a probarlo empíricamente. Este es el LFO2. Vamos a poner más. Copio esto, lo pego y le voy a poner el LFO2 porque es el valor del FO2 y me lo tomo.
Entonces estoy teniendo el parámetro X responde a esto y el parámetro Y responde a la suma de estos dos. ¿Le podés cambiar la frecuencia del segundo LFO para así sea un Sí, poquito más? nos panamos en el FO, vamos a las propiedades del FO y en frecuencia, por ejemplo, lo hacemos más rápido. Y ahí va, tuki tuki. Es graciosa la banana ahí. La banana es como, es medio meme, pero es medio como, de alguna forma, no sé si el icono, pero es como medio la mascota de Top Design en ese sentido, que Ok, es ok, lo primero me que sirve ese ves. dato. O sea, la gente que hay muchas, he visto muchas notebooks de gente que usa mucho Top Designer que tiene la banana como sticker, porque de alguna forma es eso, es como lo primero que ves si querés generar una textura, por ejemplo. Es la imagen por defecto que te aparece al cargar el objeto este, digamos. Exactamente, si yo La palabra pongo no es objeto, pero lo que sea que sea esa caja. el levantador de video, ¡tuc! Ahí Aparece está. la banana. Claro, listo, listo. Te doy un Eh, tributo a Catalán, un chiste muy artístico. yo creo que el tributo fue a Top Design en ese momento. De la misma manera, eso también se lo podemos preguntar a ChatGPT cuando lo necesitemos. Vamos a borrar todo. Se pueden escribir expresiones de Python acá mismo. Entonces yo hago así doble clic. La más común es abstime.seconds, que lo que hace es el valor es incremental a los segundos que van corriéndose. En este caso, bueno, ya se nos fue de pantalla la banana y no la vemos más. Pero podríamos poner un mat.sin de abctime.seconds y ahí la estamos haciendo ir y volver sin llamar ningún parámetro afuera, porque en realidad lo que estoy llamando es el parámetro de abctime que viene de esta línea de tiempo, ¿no? Hasta ahí venimos. Sí, el frame count de processing. Perdón que Es hago como, estas en este metáforas, caso es el pero framecam, claro. me parece que está buenísima esto de comparar con lo conocido para poder entender cómo funciona este nuevo lenguaje, ¿no? Con estas nuevas reglas. Creo que hay creo que hay un parámetro que es sobre el framecam. Esto es sobre los segundos, a los fines Ah, prácticos es lo perdón, es mismo, milis entonces, es segundos, no es contador de frame, tal perdón. cual. Mala mía. Es La segundos función, literal de reloj, milis sería. tal cual, la función a los fines prácticos es lo mismo que el framecam, pero bueno, tiene sentido que sean los segundos por si por algún motivo se nos caen los frames. Bien. Por otro lado, vamos a cortar esto, vamos a cerrar esto, vamos a meter lo vamos a meter de vuelta, vamos a dejar la bananita ahí. Yo me vengo acá, yo puedo hacer doble clic y conectarlo, o puedo apretar botón derecho o ruedita ahí y ya me dice a qué lo puedo conectar, y vamos a ponerle un transform, ¿no? Entonces teníamos el LFO, el LFO es un chop. Fíjense qué pasa, si yo aprieto así y escribo. No me lo va a seleccionar para poner, pero me lo resalta, porque yo puedo tener quizás varios operadores que se llamen igual. Por ejemplo, hay uno que se llama face, si no me equivoco, que está en chop, que está en SOP y así. Pero bueno, yo pongo el FO, vengo así. Una buena práctica que se suele hacer es poner un null al final de una cadena. Y ahora explico por qué. Un null es un operador que está vacío, que no tiene nada, simplemente es como un final un final de carrera, digo yo, como ¿por qué? Porque si yo el día de mañana necesito sacar este LFO y poner un no sé qué, si yo lo desconecto, se me rompe todo. En cambio, si yo hago esto, vamos a poner la escala, yo después esto lo borro. Puedo poner otra cosa. Vamos a poner un LFO de vuelta porque así nomás. Y cuando lo conecto sigue funcionando, porque no rompo todos estos vínculos que son un poco más tediosos de conectar porque tengo que andar referenciando. Esta es una muy buena práctica cuando ahora mostremos un ejemplo en 3D. Es más, acá medio que no nos importa porque es un solo valor, ¿no? Bien, cosas que se pueden hacer acá en el panel de operadores. Una cosa que es muy linda y muy práctica de Touch es el hecho de que, vamos a borrar esto un segundo. Yo puedo mover el valor escribiéndolo
en la escala en este caso, ¿no? O puedo apretar la ruedita del mouse y cambiar la escala. Pero fíjense lo que me pasa. Si yo aprieto la ruedita del mouse, me aparece 10, 1, 1.1, 1.01 o 0.001, ¿no? Entonces es como que yo elijo ahí la escala en la cual puedo moverme con el mouse. Entonces, si yo quiero moverlo, va a ser más fácil verlo en ángulos. Voy a hacer algo. Aprieto en esta ruedita azul, que tendría que haberlo hecho al principio. Y este botoncito azul que tienen casi todos los componentes, lo que hace es que el fondo del touch sea eso que estamos viendo. ¿Sí? Yo puedo incluso tener muchos. Me sirve mucho para ir monitoreando algo en tiempo real mientras estoy trabajando. Sobre todo cuando las redes son muy grandes y muy complejas, se vuelve medio locura. Entonces tengo esto. Yo, si lo roto así, es medio como molesto. Podría rotarlo porque tengo un slider acá, pero supongamos que no. O si aprieto la ruedita, puedo mover de a 1 grado, puedo moverlo de aprieto de vuelta de a 10 grados, o puedo moverlo de a un centésimo de grado, a un décimo grado, para tener más precisión. En este caso es como absurdamente chiquito y estoy moviendo el mouse como loco, pero creo que se entiende para lo que sirve. ¿Sí? Vamos a poner 0. ¿Estamos por ahí? Perfecto. Bien. Y perdón, eso solo para el mouse, ¿no? O sea, si yo tengo si tengo un oscilador o cualquier controlador externo a ese parámetro y cambio la precisión, no me lo modifica? O sea, ¿no me No, restringe el no, porque movimiento? esto es solamente de interfaz. Ok, Para cambiar eso, tendrías que, por ejemplo, venirte acá, insertar operador, botón derecho, insertar operador, o meterlo acá. Por ejemplo, en este caso podría ser un mat, que es para funciones matemáticas. Lo conecto y le podría cambiar. Bueno, acá tenemos un montón de cosas, ¿no? Y le podríamos cambiar el rango para que sea esto funciona como el map que usábamos en Processing, ¿no? Volviendo a referenciarnos en algo anterior. Podríamos hacer lo que sea de -10 a 10, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cambiando eso. Lo pongo para ser interactivo, lo arrastro a la rotación, lo referencio y hace eso. Si vos quisieras cambiar, siempre tendrías que mapearlo con el MAT, que es una de las cosas que uno más usa en ese sentido. ¿Estamos por ahí? Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, pero que me sirve para ilustrar unas cosas. Vamos a agarrar un cubo 3D, lo vamos a poner en espacio, le vamos a aplicar texturas para ver algunas cuestiones. Entonces, nos vamos a SOP, a los Surface Operators. Vamos a agarrar una esfera y vamos a empezar a conectar cosas, ¿no? Siempre, como es buena práctica, toco la ruedita, termino toda la cadena de los Surface Operator con un null, porque ahora a partir de acá voy a empezar a contar otras cosas. Y acá empiezan, insisto una vez más, los criterios, los caprichos o como quieran llamarlo, de los creadores. Justo en el caso de los Surface Operator y de lo que es geometría en 3D, hay como una cosa increíblemente específica que no encontré otro caso en el cual suceda eso, que es cómo conectarlo a una geometría. Si yo agarro acá, pongo Geometry, no lo puedo conectar y ahí entonces ya empiezo a protestar, cierro el programa y vuelvo a escribir en Processing porque era más amable. Lo que tengo que hacer en este caso, y ahí es donde insisto, tenemos que a veces aprendernos que algunas cosas son así porque son así. Aprieto la ruedita del mouse y ahí sí me vengo a Geometry y tengo una esfera efectivamente, ¿no? ¿Por qué es importante el null? Porque si yo a esta esfera ahora le pongo un box, una caja, hago así y ya está, ya es una caja. Si este null no estuviera, tendría que volver a hacer toda la red con el geo al final porque no se me actualizaría. Si yo quiero ahora conectar así la esfera, pude, porque si no hay algo más óptimo que contradecirse cuando uno está dando un ejemplo, este, pero bueno. Muy bueno, bueno. ¿Viste? Son esas cosas que uno dice, esto no va a suceder y sucede. Estuviste bien con la reflexión. Contradecirse con un ejemplo.
Pero bueno, suele ser una buena práctica. Entonces ya tenemos el objeto geo que levanta, capaz que esto fue alguna actualización, antes no pasaba, te juro que no pasaba. Esto como, profe, te juro que en mi computadora andaba, bueno, te juro que antes no andaba. Te creemos, te Eh, creemos. Tengo un nodo geo y volvemos a la arbitrariedad de las decisiones de que lo hizo. Ahora tengo que renderizarlo, entonces voy a hacer doble clic, voy a top, porque necesitamos sacar una textura y vamos a usar el top render. Y fíjense que otra cosa que pasa y uno no entiende por qué es que ya agregué un render y automáticamente render está chupando la geo. Si yo me vengo a las propiedades del render, tengo acá el asterisco en geometry de que está tomando todas las geo posibles. Yo podría, por ejemplo, por algún motivo, pedirle a render que solamente tome geo 1 o geo 2, geo 3 o lo que sea. En este caso, por lo general, uno agarra todas las geometrías, una cámara y una luz. Y fíjense que todavía no estoy viendo nada, porque precisamente si nos paramos acá, hacemos clic en el signito de advertencia, me dice que no hay una cámara y no hay resultados de render. Entonces tenemos que ir a comp, agregar una cámara, ir a comp de vuelta, agregar una luz, vamos a elegir una luz común y ahí se empieza a aparecer un poco más. Fíjense que yo agregué estos tres cosas, que es una de las cosas más comunes que uno va a agregar, y automáticamente render los toma, ¿no? Yo podría tener varias luces y así. Entonces pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, con las luces, más allá de mover en X, en Y, la ubicación y en Z la ubicación, ¿no? Fíjense cómo cambia, la muevo para los costados. Podría también hacerlo interactivo, el componente este, y moverme con el mouse. Y fíjense cómo va cambiando. Está buenísimo, Lee. Y hago una aclaración que me enseñó Lisandro cuando hice algo así con luces en Touch Designer, que lo que está viendo ahí es la posición, es como una cámara de la posición de la luz, ¿no? Claro, es como Esa la imagen. subjetiva de la luz. Es la subjetiva de la luz, eso digo, lo aclaro por la duda, porque eso no es visual, sino estamos viendo dónde está la cámara, la visual está en el render, que es lo que está allá abajo. Exactamente. A mí me costó entenderlo en ese momento, pero me sirvió un montón para hacer ese trabajo. Bien. Martín pregunta, si yo le conecto la cámara, hola Martín, ¿puedo ponerme mi cara en la esfera? Eso era el siguiente paso. Em, Bien, hasta ahora estamos teniendo esto. Ahora vamos a ese ejemplo. Y por supuesto, lo último que tendría que hacer es ponerle un null para después poder hacerle cosas, ¿no? Pongo null y listo. Y ahí ya estoy. Acá yo podría, por ejemplo, poner un spout out, en mi queridísimo spout. Acá es iPhone spout porque permite las dos cosas, depende si es Mac o PC. Lo conecto y esto ya está saliendo para que lo levante este, Resolume o lo que sea, ¿no? Acá le cambio el nombre y las cosas que ya intuimos que pasan con spout. Sin embargo, tenemos una esfera blanca, ¿no? Me falta un material. Otra cosa que pasa acá, entonces me vengo a la familia de materiales y elijo, por lo general uno tiende a elegir material foam, cada uno de estos materiales tiene alguna particularidad, puede usar un material que es OpenGL directamente para, por ejemplo, cargar un shader, puedo tener distintos, el constant que es el más básico o el foam que es en general el más común. Como sigue siendo buena práctica, puedo venir y poner un null al final. Y otra de estas cosas de arbitrarias es tirarlo acá adentro. Cuando yo se lo suelto acá adentro, me pregunta qué es lo que quiero que sea y yo le digo es el material. Ahora fíjense que tenemos formas de conectar, conectando cablecitos, referenciando por nombre, referenciando el parámetro del coso o arrastrando encima. Entonces hay un punto donde es así porque sí, y hay que medio que aprenderlo de memoria o de práctica y lo cargamos. ¿Por qué hice esto? Lo mismo, porque si yo, seguramente después no me sale, pero si yo acá le pongo otro material que sea de wireframe, que es de malla de alambre, puedo cambiarlo fácilmente, ¿no? Si no, yo tendría que hacer esto
y a veces es más tedioso, depende de lo que esté haciendo yo. ¿Estamos por ahí? En este caso, por ejemplo, el nodo es interactivo, pero no, el componente es interactivo, pero no pasa nada porque es simplemente una vista previa de cómo se ve el material. ¿Estamos por ahí? Entonces, ya que estamos, a pedido de acá del amigo Martín, voy a cargar de vuelta la cámara, device in, vamos a ponerla que sea de vuelta Irium, ahí estoy. Vamos a ponerle un null al final. Y al phone, los que están más en la parte de 3D saben que phone toma el normal map, el color map, bueno, un montón de map, o sea, un montón de texturas de distintos tipos para hacer distintas cosas. Por ejemplo, si yo pongo el material PBR, tiene otras propiedades, ¿no? Otro tipo de texturas que cada uno es para algo. PBR sería como el más fotorrealista, ponele, de las texturas. Vamos a borrarlo. Entonces, una vez más, arbitrariamente, en este caso no tengo que hacer interactivo la cosa y moverla, sino que me paro en el phone y elijo de color map, le arrastro null 4 que es este, ¿no? O le podría poner mi textura loca. Entonces acá vengo y puedo poner arrastrarlo así o escribirle mi textura loca, ¿no? Esto después fácilmente yo puedo reemplazarlo por la banana. Por la forma en la que se pone, la vemos ahí abajo, porque es una esfera, ¿no? Pero se entiende. ¿Hasta ahí estamos? ¿Una pregunta? Perfecto, está muy bien. ¿Se puede hacer rotar esa esfera? ¿O es mucho quilombo? No, al contrario, hasta acá era medio lo que yo tenía pensado, porque más o menos era la introducción de cómo funcionan algunas cosas, pero vamos a empezar a hacerle cosas locas. Yo estoy disfrutando de ser el alumno que pregunta, ¿viste? Siempre me piden Me cosas a mí. encanta que pregunten. Es muy feo tomar mate mapeado en una esfera, así que voy a esconder esto un segundo. em, Voy a bypasearlo, ¿no? Ven lo que dice. Dice así, tomo mate y vuelvo. Vamos a poner un cubo porque el cubo es más amable. Vamos a poner un torus, ¿no? Tenemos un SOP torus. El torus me gusta porque es una forma fácil de ver las transformaciones, ¿no? Fíjense que incluso los materiales muestran como vista previa al torus porque es una linda forma de verlo. Entonces, primero, ya desde el objeto, yo tengo parámetros básicos como, por ejemplo, el radio. em, el centro, ¿no? Por ejemplo, el radio podría ser un radio, el radio menor y el radio mayor. El torus tiene esta cosa de que tiene un radio, el radio del tubo y el radio del torus en sí. Bueno, ahí se me fue el cuerno. Entonces ya acá hay muchos, por ejemplo, el cubo tiene la posibilidad de rotarlo desde acá mismo. Pero no es una buena práctica porque es como medio hardcodear, es como empezar a meter cosas a la fuerza. Entonces venimos acá, insertamos el operador transformar. Fíjense qué pasa, si yo me paro en el cable y pongo insertar operador, automáticamente me lleva a la parte de los SOP porque no vas a poder insertar un chop, ¿no? Y le ponemos transformar. Y acá en transformar yo puedo, por ejemplo, hacerlo rotar en X. Vamos a achicar esto un poquito. Ah, no, este era el diámetro. Bueno, pará. Vamos a ponerlo en 1, 0,1. Ahí. Podemos hacerlo rotar en lo que querramos. Podemos ponerle un ABS time.seconds porque lo queremos Hacelo más mucho. brevecito así se te ve la cara. Ahí. ABS time.seconds es muy chiquito. Vamos a multiplicarlo por 15 para que gire más. Y ya está, ya puedo hacer una obra de DJ
en un centro artístico contemporáneo. Me siento el personaje de Alfredo Casero que tenía en la cabeza. Y ya que estamos, podríamos meterle un chop para hacer el movimiento que ya veíamos hoy. Era un LFO. El personaje de Casero era el ministro de Ahorro Postal, ¿era algo así? Sí, el ministro de Ahorro Postal. Qué increíblemente actual. Ustedes dos entendieron ese chiste, nadie más en la sala, ¿eh? Está bien. Esta es una clase personalizada. Yo también igual, yo tengo que admitir que me gusta mucho ver Cha-Cha-Cha, muy a mi pesar por lo que se convirtió Alfredo, pero aguante. Bien, entonces, eso. Tengo acá el torus y vamos a hacer que rote en el otro eje a partir del chan, ¿no? Lo referencio. No pasa nada. ¿Por qué? Porque esto va de -1 a 1. Podría acá, como vimos, multiplicarlo por 15 o podríamos meterle un mat para, ¿dónde está mat? Para que escribo mat y más fácil. Ahí está, para mapearlo. Entonces vamos a hacer que esto en realidad vaya. El rango original es de -1 a 1 y lo hacemos ir de puse -4 acá, -1 a 1 y lo hacemos ir de -15 -15 a 15. ¿Vieron lo que me pasó acá? Como yo empecé a escribir, esto asumió que es un comando de Python que me tira error porque no existe y se me despliega esto donde yo lo escribo. Y fíjense que acá tengo estas cosas que no sé qué son. Hay un montón de cosas de Touch que yo no sé, disculpen. Y lo puedo hacer es transformarlo en expresión o si toco acá lo transformo en una constante que es el valor más tradicional, ¿no? Entonces ahí tenemos el torus bailando. Em, Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, para seguir metiendo, este, para seguir metiendo valores, podríamos transformar, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar un audio device in, es la entrada, es un chop que me devuelve la entrada de un dispositivo de audio, que en este momento vamos a tomarlo mi micrófono. em, Este sería, ¿no? Vemos que se mueve. Es un valor muy, muy incómodo para todo. Y vamos a hacerle un filtro de video a esto. Vamos a poner acá, insertar operador y mm, vamos a cambiarle nomás el level, ¿no? Venimos acá y vemos que el contraste lo podemos mover, vamos a hacer ahí. El contraste lo podemos mover así medio raro. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es poner un null. Fíjense que acá también pasan otras cosas. Ya está permitiendo elegir un canal, porque se supone que el audio device podrían ser dos canales, ¿no? Yo vengo acá y si en vez de mono lo pongo en estéreo, tengo dos señales, ¿no? El operador chop está levantando dos señales, podría tener 100 señales o lo que sea, y acá yo elijo cuál. En este caso, a los fines prácticos, vamos al mono, agarro el valor y se lo tiro a contraste y lo referencio. Y me da nada, me da entre -0,1 y 1, ¿no? Si yo hago pausa, me fijo que está bien, entre 0,1 y -0,1. Entonces yo podría, bueno, en primer lugar podríamos insertar un operador matemático para aumentarle un poco el rango. Podríamos hacer que esto vaya de -1 entre 0 y 10. Vamos a ponerlo en 0, ¿no? Bueno, y sigue no dando un resultado interesante. Entonces vamos a mutear esto un rato. Y un operador que le podemos poner, por ejemplo, en audio device es uno que se llama, eh,
Acá voy a empezarme a meter en cosas que quizás no la tenía ensayada, así que le puedo errar en analizar. Si yo pongo analizar, lo que me va a devolver es un análisis del sonido muy básico, pero por ejemplo podríamos ver el RMS. El RMS sigue siendo bajísimo. Me sigo arrastrando esto por acá. Fíjense cómo empecé a meterle cosas con la tranquilidad de que de todas maneras el null es el último, entonces la cadena no se rompe. Podemos agarrar un Audio Dynamics que me permite, por ejemplo, subirle la ganancia. Y ahí ya está empezando a tener un poco más de sentido. Vamos a poner esto entre... Perdón, Liz, ¿pero qué es amplitud lo que te está devolviendo? ¿Mal en llamado volumen? el RMS es Ayúdame, Mati, ¿qué El es? root mean square. Eso, es como la media del poder, ¿no? Eh, Sí, a Capaz ver, Mati lo puede explicar mejor. Es como un promedio un promedio en el tiempo de la amplitud. Ok. sí, yo creo que el beneficio de ese paso que hiciste de la forma de onda a la ganancia es que la forma de onda se sacude del -1 a 1, pero en realidad el valor concreto de la intensidad está en la amplitud, no en el valor que está adquiriendo. El Tal cual, RMS te está devolviendo la amplitud. tal cual, sí, está bien, está bueno Sí, eso. es el valor promedio, es el root mean square, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de la amplitud. Sí, básicamente es la ganancia positiva. Bueno, pero ven, acá ya empezamos a tener Promedio. algo que no sé si sirve para algo, pero por lo menos para empezar a ver cómo interactúan las cosas. Me está dando una epilepsia de golpe esto, pero bueno. Y como está muy loco, lo que podríamos hacer es, acá le podemos insertar un operador que también se usa mucho, que es lag, que es precisamente meterle es un damper, ¿no? Entonces ahí, si yo me quedo callado, tiene ya un poquito más de onda, ¿no? Ahí. Y el lag, por supuesto, permite el lag de entrada y el lag de salida. Entonces podríamos ponerle mucho ataque, o sea, un ataque muy rápido, y un decay muy largo para que sea más suave todavía. Y en fin, y así sucesivamente. Voy a sacarme de acá porque me estoy... Está buenísimo, Ali. Te cuento que no escuchamos un aplauso, calculo por maldito Zoom, pero se entendió que cuando aplaudías había un decay ahí de la imagen. Y tenés como tres consultas en el chat, pero tomala con pinza, seguí tu Bien. clase. Te aviso nomás. No, yo creo que, por eso, seguir profundizando acá me parece que no tiene mucho sentido porque, insisto, hay muchísimos tutoriales y muchísimas cosas. Entonces me parece que está bueno atender un segundo algunas consultas para ver. Pregunta Flor si puedo agregar algún botón o algo interactivo para ver cómo funciona. Bueno, el audio de por sí es interactivo, pero podríamos poner un botón. Sacamos esto, vamos a hacer algo, vamos a hacer un constant. Un constant es precisamente un valor constante que no hace nada y es blanco en este caso, ¿no? Y el constant tiene color y alfa, que es la transparencia, ¿no? No es lo mismo esto que esto. Esto es una dona negra, lo otro es una dona transparente, ¿no? Y vamos a borro esto, vamos a agregar un botón. Vengo acá al componente, a la paleta de componentes, no de operadores, y tengo la paleta botón, y yo aprieto y no pasa nada. Hice doble clic y entró, pero bueno, yo aprieto y no pasa nada, porque para que pase algo tengo que hacerlo interactivo, y ahí hay un botón, ¿no? Como todos los botones, acá puedo elegir si es de pulsar cuando suelto, ¿no? Key release o key press, tecla para que se prenda o se apague. Radio no sabría, porque al fin de cuentas radio creo que es lo mismo que momentáneo, pero bueno, habría que ver la especificidad de esto. Y lo tengo que conectar al constant. Entonces, una vez más, le voy a tirar un null al final y vamos a referenciar la transparencia con este valor.
Vengo acá y si yo aprieto el botón, vamos a poner lo que sea momentáneo. Si yo aprieto el botón, pasa esto. Y obviamente, como esto es un chop, le podría agregar una vez más un lag. A poner un lag con cero ataque y un segundo de salida. Y pasan estas cosas, ¿no? Hasta ahora todo lo que estoy haciendo es como muy reactivo, no sé si sería la palabra, ¿no? No hay mucha interacción, no hay mucha sistema de lógica, ¿no? Si yo quiero hacer una lógica más compleja, tengo que meterme con Python o meterme con operadores lógicos. Esta sí es una de las cosas que a mí, dentro de todo, no las uso y no me resulta muy cómodo Touch porque por mi hacer soy más de la línea del video. Pero tenemos varias formas de hacer operadores lógicos. También a veces se vuelve medio chino y a veces tenemos que empezar a meter cosas. Pero por lo general tengo un logic y en el logic puedo que me dé negativo. Vamos a poner dos botones. Pongo este, uno y dos, y vamos a ver qué sale. Eh, Acá lo que dice es, me convierte el input, vamos a desconectar este un segundo. Me convierte el input en negativo, en cero cuando está en cero o menos, o podría ponerlo al revés, me lo pone en positivo cuando está en cero o menos. Debería estar funcionando. Probablemente, como no estoy muy familiarizado con esto, le voy a errar. Definitivamente le erré. Em, Quizás no me debería haber metido acá, pero... Ah, porque lo conecté derecho, ¿no? Ese fue el problema. Lo conecté derecho y no me lo tomaba. Ahora que lo conecté con un null al medio, eh, entonces lo ponemos en positivo cuando dijimos, igual o menos que cero. Entonces ahí me lo invirtió sobre una entrada. Pero, por ejemplo, yo podría trabajar sobre dos entradas. Y acá empiezan a pasar cosas raras. Porque en realidad, si fijamos acá, es para convertir la entrada o si no, por ejemplo, combinar los canales. ¿No? Esto es un canal, esto es otro canal. Este operador tiene dos canales adentro. Entonces, en vez de trabajar acá, nosotros tendremos que trabajar acá. Fíjense, si yo pongo esto, vamos a volver al ejemplo de antes. En realidad me está devolviendo dos canales, cada uno con su propia operación lógica, que en este caso era dar vuelta. Pero lo que queremos es hacer, por ejemplo, un OR, no, un AND, ¿no? Que dé positivo cuando las dos cosas dan positivo. Entonces vamos a dejar esto como está y lo que tenemos que venir es a combinar canales. Combinar canales en AND me va a dar una respuesta no combinada. Ah, perdón, no los canales, los chop. Los canales son estos dos. Acá tendría que darme esta. Me va a dar positivo cuando están los dos positivos, ¿no? Entonces ahí empiezo a generar las lógicas. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Tengo una pregunta, Lisandro. Sí, Generalmente lo que son los entornos de programación por cables, digamos, sí. por cajita de cables, por justamente esta lógica de ir transformando una cosa en otra, imponen como una lógica de programación en paralelo. Básicamente vos tenés un flujo de información en el que va siguiendo una secuencia. ¿Hay formas, me imagino que esto que estás diciendo es como el inicio, ¿hay formas de organizar las cosas en el tiempo? ¿O eso ya se empieza a complicar mucho? Sí, sí, las podés organizar el tiempo. Por lo general uno hace cosas que tengan que ver con el timeline en este. eh, o ponerle con un lag. Con esta lógica yo tengo un lag. Vamos a decir una tontería, ¿no? Y si eso, cuando el lag recién llega a cero, en lógica podríamos decir que de uno, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer algo que suceda tiempo después. O hay nodos, hay uno que se llama timeline, que precisamente, por ejemplo, me devuelve este,
el frame en el que estamos. Fíjense que el frame en el que estamos, yo acá el rango lo tengo establecido hasta 600 por defecto y acá me devuelve de 0 a 600. Pero también me podría devolver los segundos, ¿no? Pero podríamos poner, nunca lo hice, vamos a tratar. Pero eh, tengo otra pregunta, porque esa línea de tiempo que tenés abajo te está imponiendo una lógica cíclica, digamos, un loop. Tal O cual, vos, está bien, vos lo podés extender mucho más como para que esto dure, no sé, sí. 2 horas. No sé si está 2 horas, pero sí, le puedo poner 5.000 frames, 50.000 frames Ok. y Y funciona. ahí tiene una que dice loop, ¿no? Que vos creo que Claro, el podés loop es habilitar. precisamente para que esto cuando empieza termina, o si no, cuando llega al final, se queda en pausa Claro. y llega a pausa y se Pero queda si ahí. le dejas un play y dice one, si lo dejas correr, el tiempo es ilimitado. Cuando lo pones en loop, sí. Cuando lo pones No, el en otro, cuando once, dejas once y le pones play, eso corre y puede estar 18 horas. no. Al contrario, Ah, cuando está en once, una vez que llega al final, se queda en pausa, como está sucediendo acá perdón, ahora. me perdí cuál es el final. ¿Cuál es el 50.000? No, ¿cuál es el? Sí, el 50.000, fíjense que yo ahora pongo, Ah, va por ahí y cuando va a llegar al 50.000 se pone en ok. pausa. Para que sea indefinido, vamos con loop, ¿no? Claro. Em, Podría, por ejemplo, eso, hacer cosas que funcionen de acuerdo a los segundos. em, Porque estoy, a ver qué pasa. Está bien, va ahí 11, 12, bla, y sigue, ¿no? 50.000 frames a 60 fotogramas por segundo me daría Cerca de un poquito menos de 1000 segundos. 800 segundos, 830 segundos, en 13 minutos, casi 14 minutos. Pero bueno, acá podría, por ejemplo, meter un constant, por ejemplo, si quiero hacer un... Y vamos a poner que el constant sea, no sé, vamos a tratar de hacer algo, no sé, 60. Y ahora puedo poner un logic. Vamos a combinar los canales. No, combinar los chops. Bueno, ahí ya no sé. Se podría hacer, como yo siempre trabajo desde lo reactivo, habría que buscar. Estas son las cosas que a veces confunden en las programaciones nodales, el hecho de que un if, por ejemplo, en ForVis se hace completamente distinto, ¿no? Un if, si estamos acostumbrados a trabajar con processing y trabajamos en, no sé, en C, el if es más o menos lo mismo. Tengo que poner la palabra if, tengo que poner el valor y tengo que aprenderme si es una llave, un paréntesis o algo así. Corríjanme ustedes. En cambio, acá es completamente distinta la lógica, también por el hecho de cómo para dónde está orientado el programa. Todo el designer está orientado mucho a la performance en vivo, digamos. Es un programa que usa, no sé, Richie Hot y que usan los Red Hot Chili Peppers, usan para sus visuales Touch. Forvi es un programa que está hecho para hacer un entorno visual para programar en C Sharp, por ejemplo. Entonces, tiene una región de if en la cual si entra, todo eso sucede y sale, por ejemplo. Entonces, ahí sí, yo estoy haciendo agua. Sigo con el chat. Y tenés un par de preguntas ahí en el chat, no sé si las viste. Sí, Sí, pregunta Lautaro, una consulta. ¿Las herramientas del palet del costado como Optical Flow o Particle son operadores top, chop, etcétera? En realidad depende cada uno. Hay muchos que dan, por ejemplo, dos cosas. Acá hay uno de Kinect. em, no, había otro de Kinect, pero bueno. Este devuelve un top. Creo que el Kinect de acá devolvía dos cosas. No, había otro Kinect o en alguna otra versión que devolvía un top y un chop. Depende para lo que lo usabas, ¿no? Em, Optical Flow, bueno, estoy justo agarrando por costumbre todos los que devuelven top. Pero tranquilamente puede darnos un pin verde y un pin violeta para cada cosa, Lautaro.
Tomás pregunta, ¿cómo delimito el tamaño que va a tener la ventana? Más que nada porque quería saber cómo acomodar varios objetos, esferas dentro de la misma ventana. En realidad, si entiendo bien la pregunta, Tomás, como todas las cosas que se funcionan de esta manera ya no funcionan en píxeles, funcionan en porcentaje. Entonces vos no ponés algo, vamos a, vamos a dejar esto total. Si yo tengo un círculo, Perdón, yo hago una pregunta, no sé si está asociada. ¿Cómo mandás esto al proyector a pantalla completa? Una pregunta re Iba a estúpida. preguntar lo mismo. bien, lo que hacemos casi todo es usar Spout, pero, por ejemplo, una cosa que tiene Touch muy lindo es el modo perform, no me acuerdo dónde era acá en este caso. Bueno, me lo llevó para abajo. Y en este caso no hay nada, ¿no? Se ve solamente el botón, porque los botones tienen esta propiedad de que se vean. Yo toco escape. Vamos a hacerlo. Yo le pongo que mi resolución, me vengo acá al círculo, voy a Common, pongo que mi resolución sea 1280 por 720. Está bien, contradice lo que le acabo de decir a Tomás, pero en realidad no importa si es 1280 por 720 o 4000. Va a ir medio a pantalla completa. Y acá al final de este yo le pongo un out, ¿no? Out es un operador que lo que indica es que se sale, ya, que sale, ¿no? Si yo tuviera todo agrupado, para poder sacar de un componente hecho por mí, lo que tengo que poner es un out para que me dé el pin de salida. Y ahora, si vengo a perform, tengo. Ahora, fíjate lo que pasa, Tomás. Yo esta ventana la achico o la agrando, en realidad es lo mismo. Estoy seguro que no sé cuál es el hotkey, estas cosas las puedo ocultar, esta barra, por ejemplo, para tener una salida eh, pura, para salir en pantalla completa, por ejemplo. Eh, Va por ahí. Entonces yo quiero acomodar, tendría que ir en Transform y aplicar un Translate. Ah, pues estoy transformando la textura en realidad. En este caso sí tendría que ir acá. Vamos a achicarlo un poco. Y en este caso es el centro, lo muevo. De -1, uy, no, de -5 a 5 claro, porque tiene uno de ancho, ¿no? Esto era OpenGL, estamos de acuerdo que era así, ¿no? Bien, los ops son solo para 3D. Si uso, por ejemplo, PNGs, uso tops. Pregunta Tomás. Sí, los ops son. Yo podría hacer un SOP, volvemos a los ejemplos de los SOP. Vamos a ver el render, vamos a borrar, vamos a desconectar esto. Si yo quiero tener un PNG, en realidad lo voy a ver plano, pero yo, por ejemplo, podría tener un SOP que es un grid, que es un plano, lo pongo acá, ¿no? La magia de poder tener los null y reemplazar rápido. Y yo podría tener acá, bueno, esto es un PNG, la banana esta es un PNG, entonces hago así y tengo de golpe una banana que baila. Si responde las. Pregunta también si los contenedores tipo Geo, ¿para qué funcionan concretamente? Geo lo único que hace es como que setea el espacio para ser usado en 3D. No se le conecta nada más que una geometría para después poder ser renderizada. Si yo quiero poner un torus, no puedo ponerlo acá porque me lo separa, ¿no? Pierdo el grid, entonces tendría que poner otro, vamos a poner un null, tengo que poner otro geo, y ahora es un geo 2. Fíjense que el render está levantando geo 1 y geo 2. Vamos a achicar el torus para que. Fíjense lo que hago acá, en vez de apretar acá y cambiar el tamaño, me paro acá y cambio el tamaño de las dos cosas al mismo tiempo. Y acá veo las dos cosas, ¿no? Si yo agarro, me voy con la cámara, pongo en interactivo y me muevo ahí, veo que ahí está la banana. Como es transparente, empiezan a pasar estas cosas raras. Y
y el torus. En el render yo podría poner que solamente me haga GO2 o GO1. Supongamos que quiero tener las dos cosas por separado, entonces me hago otro render y a este render le digo que haga GO1, a este render le digo que haga GO2 y saco las dos cosas por separado por spout para no sé qué, no se me ocurre ahora qué, pero podría sacarlo para tener dos capas separadas. No sé si responde bien. Y por último, ¿qué operador se puede usar para conectar con otras aplicaciones? Operador para conectar con otras aplicaciones. Siphon se puede usar y es muy fácil usar, es el de OSC, que está acá, OSC out. Yo le pongo el valor que quiero mandar. Vamos a poner un LFO y ya lo está mandando por el puerto 10.000. Si yo me voy a Protocol, que es un programa para monitorear datos, y me vengo a OSC, pongo el puerto. Seguramente falla porque la vida es así. Ahí está, ¿no? Me está llegando el valor así derecho. ¿Alguna consulta por ahí? Yo creo que ya estamos. Llevamos 1 hora y media hablando de esto. Insisto, los tutoriales, a mí particularmente, el de Yo Perro fue el primero que vi que me hizo entender estas lógicas. Pero bueno, esto tiene como un fin más, llamémosle, turístico, porque es como existe todo esto, se puede hacer todo esto. Bueno, ahora hay que empezar cada uno a ver distintas cosas. Emi, que fuiste Muy buena clase. A mí no, no, en serio, me desasnó respecto de Touch Designer un hay un montón. montón de data y eso, uno de los problemas que pasan con Touch es que en algunas cosas como muy arbitrario, cuando la entendés tiene sentido, pero bueno. Eh, en los tutoriales, estos 4 canales que recomiendo los podríamos subir. ¿Sigue compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, Em, Javier Casadidio, Yo Perro, pobre, va a ver que de golpe empieza a tener vistas en su canal y dice, ¿por qué? Tolch, Enneagrama, se va ya a cosas un poco más avanzadas quizás, pero quizás para cosas más experimentales pueda servir. Por ahora tiene un solo video, pero tengo fe. Y si no, los de Interactive Immersive, que también el Instagram está muy bien, tienen como muchísima, muchísima, muchísima data.